Hoy les quiero compartir una propuesta para niños. Vamos a hacer plastilina casera. Es una masa no tóxica, muy flexible y de colores radiantes. También se la llama masa de sal, porque con ella, luego de jugar, las creaciones de los pequeños se pueden poner a secar y quedan duras. Para la receta vamos a utilizar 2 tazas de harina común, para todo uso. Y 1 taza de sal fina. Lo mezclamos muy bien. Si utilizamos nuestras manos lo vamos a poder mezclar muchísimo mejor. Y 3 cucharadas de aceite, cualquiera, el que tengamos en la cocina. Una taza de agua que la vamos a ir incorporando de a poco. La vamos a utilizar seguramente toda, pero la incorporamos de a poco porque así no nos pasamos de agua. A veces puede que utilicemos un poquito menos de agua. Y ahora sí, mezclamos muy bien con las manos. Cuando ya tenemos todo bastante junto, lo terminamos de amasar en una mesa o en una tabla. Agregamos un poco de harina de ser necesario para amasar. Y lo separamos por partes en la cantidad de colores que vamos a utilizar. Para los más pequeñitos, que pueden llevarse la plastilina a la boca, lo ideal es hacerla completamente comestible. Para eso vamos a utilizar colorantes comestibles. Primero vamos a hacer un color rojo. Ahora vamos a preparar un color azul. Este que conseguí es medio turquesa. Ahora vamos a hacer un color amarillo. Ahora vamos a preparar un color naranja. Ahora vamos a intentar hacer un color verde. Voy a utilizar el azul que tenía, que es medio turquesa, y este color amarillo. La verdad nos quedó un verde pastel muy bonito. Si hacemos plastilina para los peques más grandes, podemos utilizar acrílicos, por ejemplo, para teñir la masa, que no son tóxicos y no hay problema si ellos los están manipulando con la mano.
Gracias a la sal, esta masa se conserva súper bien. Una vez que los chicos hagan sus figuras, sus artesanías, sus manualidades, la podemos dejar secar aproximadamente 2 días al aire libre y van a quedar así, duritas, y van a durar eternamente. Otra forma de secar esta masa más rápidamente es ponerlo en el horno a unos 180 grados, 170 grados durante aproximadamente 15 minutos. Podemos dejarlo así con el color propio de la masa o también podemos pintarlo con acrílico e incluso darle un baño de barniz para que quede más bonito. Si queremos usarlo como plastilina, podemos guardarlo por ejemplo en un tupper de esta forma. Y si queremos que los colores no se mezclen, simplemente ponemos color por color separados por una bolsita y en el mismo tupper.